Hola, soy Eric, y en el video anterior hablamos de cuando la guía llegó, las señales aparecieron y la confirmación se mostró, pero que aún así había una parte de ti que aún estaba pidiendo más pruebas. Pero después de eso puede venir una etapa muy importante. Ya no se trata de si esto es real, de si están ahí, o incluso de que si nos pueden dar otra señal, sino más bien se transforman en cómo sigo esta guía sin perder mi criterio. ¿Cómo camino con mis guías si no me dicen todo? ¿Cómo escucho sin convertir cada señal o cada mensaje en una orden? ¿Cómo distingo orientación de obediencia? Porque claramente esta parte es bastante delicada. A veces uno cree que seguir a los guías es hacer exactamente lo que ellos dicen, como si las instrucciones espirituales funcionasen como una instrucción cerrada. Haz esto, no hagas esto, ven aquí, sal de ahí, esta persona sí, esta persona no, sigue este camino. Pero con el tiempo me fui dando cuenta y entendiendo de otra forma este tipo de información. Los guías no siempre vienen a darte órdenes, no siempre vienen a decidir por ti y no siempre vienen a entregarte el mapa completo. Muchas veces simplemente vienen a orientar, a ayudar a escuchar mejor, a mostrar una dirección, a devolvernos a nuestro centro e incluso a acompañarnos mientras elegimos a entender con más conciencia. Y eso cambia totalmente la relación entre ellos y nosotros, porque seguir a los guías no es dejar de pensar, tampoco es abandonar nuestra responsabilidad, ni mucho menos es obedecer cualquier cosa que aparezca desde adentro. Caminar con tus guías es aprender a hacerlo en orientación, discernimiento y presencia. Y de esto es lo que hoy quiero hablar contigo. Hay una etapa donde las señales suelen sentirse o entenderse como algo muy importante. Una hora repetida, una pluma, una frase que llega justo en un momento, un sueño, una sincronía, una sensación clara en el cuerpo, o un mensaje interno que parece responder una pregunta que sosteníamos hasta ese momento. Y eso sostiene mucho, porque cuando empezamos a aperturarnos a la canalización, a la intuición, a los guías o a la guía interior, necesitamos referencias. Necesitamos entender que no estamos inventando todo esto. Necesitamos tener algo que nos ayude a ordenar este miedo que a veces sentimos. Y muchas veces necesitamos confirmar que toda esta experiencia que estamos viviendo no nos sucede solamente a nosotros. Pero a veces puede pasar algo extraño. Puede parecer que la guía no responde tanto como antes, que ya no llegan tantas señales externas, que antes se sentía todo más evidente, antes veías confirmaciones en todo momento, en todo lugar, pero parece que ahora poco a poco han ido disminuyendo estas señales. Y ahí aparecen preguntas muy comunes, como por ejemplo, ¿me desconecté? ¿Hice algo mal? ¿Mis guías ya no están? ¿Ya no estoy canalizando igual? Porque antes recibía más que ahora. Pero esto no siempre significa desconexión. Muchas veces significa que simplemente es un cambio de etapa. A veces los guías dejan de responderte con confirmaciones porque esa etapa ya pasó y ya no es necesario que lo hagan. Y aquí es donde empieza a aparecer otra cosa. Empieza a formarte. Y eso es muy importante. Porque una cosa es que los guías te calmen de vez en cuando. Y otra cosa es que los guías te ayuden a desarrollar una escucha más madura. Al principio quizás necesitabas esa señal para confirmar, pero después los guías pueden de una u otra forma mostrarte que no necesitas constantemente esta confirmación externa para sostener esto. No porque te abandone, sino que te está ayudando a crecer. Es como si esta relación hubiese cambiado de nivel. Quizás la pregunta antes era muéstrame que estás aquí. Y quizás la pregunta ahora es ayúdame a escuchar o a entender sin necesariamente que me confirmes que estás aquí. Y eso claramente incomoda, porque la mente de una u otra forma exige pruebas. Quiere certezas, quiere algo visible, quiere que el mundo externo confirme algo que desde el interior cuesta sostenerlo. Y no es lo mismo, porque pedir guía es pedir una dirección, mientras que pedir tranquilidad es pedir que te quiten el miedo para poder avanzar. Y a veces este miedo no se va antes de ese paso que quieres dar. A veces el miedo se ordena a medida que vas dando uno,
2 o más pasos. Entonces una clave en esta etapa es preguntarte, ¿estoy esperando a que mis guías me calmen o estoy permitiendo que mis guías me formen? Porque si solo espero que me calmen, voy a pedir constantemente señales para estar tranquilo. Pero si permito que me formen, empiezo a darme cuenta de lo que está madurando en mí. Paciencia, discernimiento, valentía, honestidad, silencio, acción, pausa, responsabilidad. Y ahí la relación con los guías deja de ser una dependencia y comienza a transformarse en un camino. Y un ejercicio simple en esta etapa es empezar a cambiar las preguntas. En vez de decir, dame una señal para saber que esto es lo correcto, puedes preguntar, muéstrame qué parte de mí necesita madurar para sostener esto. Y eso claramente cambia totalmente la relación con nuestros guías. Porque dejas de pedirle al guía que haga el trabajo por ti y empiezas a caminar con la guía que recibes de ellos. ¿Y tú estás buscando una señal para recibir guía? ¿O estás buscando una señal para no sentir miedo? Este punto para mí es central, porque muchas veces esperamos que los guías nos digan directamente lo que tenemos que hacer, como si la guía espiritual fuese una voz presente que llega y dice, haz esto, decide esto, elige esto, termina esto o empieza esto. Y por eso puede haber muchas veces que la guía se siente muy clara, pero muchas veces no funciona como una orden, funciona como orientación. Y la orientación es más sutil que una instrucción. Una instrucción te quita el peso de decidir, mientras que la orientación te devuelve la decisión y el poder para elegir mejor. Y muchas veces eso frustra a la mente, porque muchas veces la mente espera o quiere que alguien le diga qué hacer y cómo hacerlo para no equivocarse. Pero una guía tampoco viene a evitarte la equivocación. A veces viene a ayudarte a aprender a elegir desde una posición más consciente. Entonces, en vez de escuchar algo como haz esto exactamente así, puedes empezar a percibir como por aquí hay más verdad. O este vínculo te está mostrando algo que necesitas mirar. Esta decisión te da miedo, pero te está ordenando. Esto te expande, aunque sea desafiante. Esto parece cómodo, pero te está estancando. Y en estos casos es donde debemos afinar mucho, porque no siempre todo lo que nos está incomodando es una señal de que algo está mal. A veces algo incomoda porque nos está desafiando a crecer. Y no todo aquello que se siente cómodo es una señal de que está bien. A veces lo que se siente cómodo es porque está manteniendo una versión antigua de ti. Entonces, seguir a los guías no significa decir esto me da paz, esto está bien, esto me incomoda, esto no está bien, sino que es algo mucho más fino que eso. Hay miedos que cuidan y hay miedos que encierran. Hay paz que nace de la verdad y hay paz que nace de evitar el conflicto. Hay señales que abren y hay interpretaciones que uno acomoda para no tomar ciertas responsabilidades. Por eso creo que en esta etapa es clave aprender a diferenciar tres cosas: miedo, intuición y guía. El miedo suele pedir el control de forma inmediata. Quiere resolver rápido y quiere evitar la pérdida. Quiere proteger una identidad, una seguridad y muchas veces una expectativa. La intuición suele aparecer de forma más simple. No siempre grita. A veces dice, mira esto. Te muestra algo que necesita tu atención en este momento. Y la guía, cuando es más profunda, suele tener una cualidad de coherencia. No siempre es cómoda, no siempre es fácil, pero se siente más ordenada. Vuelve en momentos de calma. No solo aparece cuando estás ansioso. No te quita poder. No te obliga a obedecer. Te orienta para que avances hacia la verdad. Y esta diferenciación es muy importante tenerla presente. Porque si solo escuchamos el miedo, nos vamos a quedar detenidos. Pero si llamas guía a cualquier impulso, también puedes perderte. Entonces, ¿cómo se transita esto? No es intentando recibir una orden perfecta. Se transita aprendiendo a leer dirección. Y para aprender dirección, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Esto me acerca a más verdad o a evasión? No preguntes solo si te gusta. No preguntes solo si te calma. Pregunta si esto te vuelve más honesto. ¿Esto aparece solo cuando estoy ansioso o también vuelve cuando estoy en calma?
Porque muchas veces una guía que aparece solo en momentos de urgencia puede estar mezclada con miedo. Pero cuando vuelve a los estados de calma, de sobriedad o de más relajación, quizás ahí es donde debemos ponerle más atención. ¿Esto me devuelve el poder o me está volviendo dependiente de otra dimensión? Una guía verdadera no debería volverte más pequeño. No debería hacerte dependiente de preguntarlo todo. Ni tampoco debería convertirte en alguien incapaz de tomar una decisión. Debería ayudarte a estar más presente, más claro y más responsable. Por eso decimos que al momento de seguir a los guías no significa seguir una voz de forma absoluta, sino que hablamos a aprender a reconocer la orientación que estamos recibiendo. Y eso claramente es muy distinto. ¿Y tú? ¿Estás esperando que tus guías decidan por ti? ¿O estás aprendiendo a decidir con más conciencia desde la orientación que te están entregando? Como dije antes, hay cosas que se revelan solo cuando ya empezamos a dar los pasos. Y esto claramente es incómodo porque uno normalmente quiere tener la respuesta o la claridad antes de dar ese paso. Quisiera saber, ¿va a salir bien? ¿Esto es lo correcto? ¿Y si me equivoco? ¿Si interpreto mal? ¿Si esto no era una guía? ¿Y si después me arrepiento? Pero cuando aprendes a seguir a tus guías, muchas veces la vida no te muestra todo. Te enseña un paso. Solo un paso. Y a veces ese paso no es gigante. A veces ese paso no te cambia toda la vida. A veces ordena esto, habla esto, pausa esto, escribe esto, observa esto, deja de insistir con esto, vuelve a tu práctica, espera, respira, pregunta desde otro lugar o da el siguiente paso. Y esto es importante porque seguir una guía no significa seguir un impulso cualquiera. No significa decir, esto me lo dijeron mis guías, por lo tanto lo hago porque me lo dijeron y ya. No, eso puede ser muy peligroso. Seguir una guía también significa cuidar tu cuerpo, cuidar tu existencia, cuidar tu discernimiento, tu coherencia, cuidar tu propia responsabilidad. Por eso una clave práctica es dar pasos verificables y no pasos dramáticos simplemente para demostrar fe. Un paso verificable es hacer algo con conciencia y luego observar qué es lo que sucede con eso. Por ejemplo, si sientes que tienes que cerrar una etapa, quizás la respuesta no es arrancarte de inmediato. Si sientes que tienes que iniciar algo, quizás el primer paso no es llegar y lanzarlo al mundo así de rápido. Si sientes que tus guías te están guiando a un cambio, quizás el primer paso no es dejarlo todo. Y a medida que vas practicando esto, el camino se empieza a aterrizar mucho. Porque hay una diferencia enorme entre caminar con guía y justificar los impulsos con una guía. Una guía que te orienta hacia la conciencia no necesita que destruyas tu vida de un día para otro. Puede pedir valentía, puede pedir verdad, puede pedir cambios, pero no debería desconectarte de tu criterio. Quizás una forma sencilla de evitar este proceso es recibo, observo, doy un pequeño paso, miro lo que se está ordenando y procedo a ajustar lo que tenga que ajustar. Recibo, entonces no lo niego automáticamente. Lo observo, pero no lo convierto en un mandato de forma inmediata. Doy un pequeño paso. Por lo tanto, no me quedo esperando eternamente otra confirmación. Miro que se ordena. Mi cuerpo, mi energía, mi mente, mi vida, mis opciones, mi responsabilidad. Y ajusto, porque seguir a los guías no es rigidez, es escucha viva. A veces después de dar un paso aparece más claridad. A veces aparece una puerta. A veces aparece un límite. A veces aparece una conversación. A veces aparece una incomodidad que muestra que no es por ahí. A veces aparece paz. Y a veces aparece más información. Y todo esto también es guía. No solo lo que recibes en una meditación. No solo una señal luminosa. No solo una canalización. También guía lo que se empieza a revelar a medida que vas dando estos pasos. ¿Y tú qué paso pequeño y responsable podrías dar sin exigir tener todo resuelto antes de darlo? Lo que he aprendido es que seguir a los guías no es volverse a alguien que obedece órdenes, no es entregar tu poder, no es dejar de pensar, no es preguntar cada cosa.
ni tampoco esperar constantemente señales para todo. Al comienzo las señales pueden sostener, pero con el tiempo la guía empieza a pedir otra cosa. No solo que la reconozcas, sino que madures a medida que las vas escuchando. Y esa madurez se ve en cosas simples. Dejas de pedir constantes pruebas o señales. Es aprender a distinguir el miedo, la intuición y la guía. Es reconocer cuando algo vuelve en la calma y no desde la ansiedad. Es reconocer si una orientación o dirección te devuelve el poder o hace lo contrario. Es entender que los guías están para acompañar, orientar, pero no están para vivir la vida por ti. Porque una guía verdadera no te infantiliza, tampoco te vuelve incapaz de elegir, no te convierte en alguien que necesita pedir permiso constantemente para todo. Y por sobre todo, no te quita responsabilidad. Una guía verdadera te acompaña y te ayuda a encarnar más conciencia. Y eso implica discernir, escuchar y caminar. A veces con claridad, a veces con dudas, a veces con señales, a veces con silencio y a veces con solo un paso pequeño adelante. Pero ese paso, cuando viene de un lugar honesto, puede abrir más caminos que cualquier confirmación externa que pidas constantemente. Y quizás por eso esta etapa es tan importante. Porque seguir la orientación de los guías no es simplemente una experiencia espiritual. Es un tipo de relación que estás llevando. Una relación donde aprendes a escuchar sin depender, a confiar sin obedecer ciegamente, a discernir sin cerrarte, a actuar sin impulsividad, a esperar sin abandonarte. Y esto claramente toma tiempo. No siempre se aprende todo de una sola vez. A veces uno se equivoca, a veces uno interpreta desde el miedo, a veces uno pide muchas señales, otras veces uno actúa desde el impulso y muchas veces nos quedamos detenidos esperando una claridad absoluta. Pero recordemos que todo esto forma parte del aprendizaje. Lo importante es no convertir la guía en una excusa para no vivir nuestra vida. Porque los guías nos pueden acompañar, nos pueden orientar, nos pueden mostrar señales, nos pueden ayudar a recordar, pero la verdad la tienes que encarnar tú. Tus decisiones, tu cuerpo, tus vínculos, tus tiempos, tu proceso, tu responsabilidad. Y cuando uno empieza a hablar de esto con honestidad, sin fantasías, sin idealizar la canalización, sin poner a los guías como una autoridad que decide por uno, se abre un espacio que es mucho más sano para todos. Porque muchas personas no necesitan más señales, necesitan aprender a escuchar mejor, necesitan confiar sin perder el criterio, necesitan saber que no están solos en esta etapa con los guías y en ese aprendizaje compartido, en esa forma donde nos acompañamos a medida que cada uno aprende a transitar este camino. Empezamos nuevamente a darnos cuenta de que todos nos sostenemos entre todos. Y recuerda que si quieres profundizar más en este proceso, explorar otros aspectos de ti, o incluso una guía más personalizada, puedes revisar nuestros espacios, cursos, entrenamientos y servicios que tenemos disponibles en nuestra página web y en nuestro Instagram. Y justamente porque no todo esto solamente es teoría, ni algo que se queda en una experiencia muy puntual, es que se abre este entrenamiento en frecuencia crística. Un entrenamiento de canalización de frecuencia crística de 2 encuentros para aprender a reconocer tu canal, ordenar lo que percibes y comenzar a vivir desde una frecuencia más clara y sutil. Y este entrenamiento está acompañado por Ballena Madre, como la frecuencia guía. Este proceso abre una sintonización con la frecuencia crística planetaria y un trabajo de recalibración en compañía del rayo cristal, la llave tonal y la cámara cetácea. No se trata solo de desarrollar una habilidad, sino que también de aprender a sostener una conciencia más afinada en la vida real. Más que aprender a canalizar, es una invitación a encarnar una nueva forma de vivir, con mayor claridad, presencia y coherencia. Y este entrenamiento comienza el 9 de junio. Y si sientes que esta invitación está resonando contigo, puedes revisar más información en la página web o escribirme directamente a través de nuestro Instagram.